Vamos a compartir un tema muy interesante. Ya saben ustedes que en estas temporadas en que suben y bajan las temperaturas de nuestro clima, a veces hay personas que se ven más afectadas como otras, como es el caso de los adultos mayores. Es cierto, y vamos a hablar de la neumonía y lo haremos con un especialista, el doctor Juan Carlos Montoya, médico geriatra. Nuevamente le damos la bienvenida. Hace poco tiempo estuvo con nosotros y la gente estuvo atenta para consultarle también algunas inquietudes. Reclamando por usted y ahora lo tenemos nuevamente. Juan Carlos Montoya, médico geriatra, nuevamente aquí en Nacional, tu voz en la radio, y la bienvenida para usted, doctor. Gracias por la invitación. Es un tema siempre que es actual y siempre quedan cosas por decir, ¿no? Es un asunto que atañe a ese adulto mayor que a veces lo tenemos un poquito descuidadito, a veces no. Hay familias que da gusto como lo tienen, otras que no tanto. Hay una mixtura en eso también, ¿no? Pero es quien nos dio la vida, hay que recordar que es una persona que tenemos que devolverle mucho lo que nos dio de niños. Hay que ser gratos. Claro, gente con experiencia, que la experiencia nunca se puede desdeñar y eso es importante tenernos siempre presente y darlo y devolverlo con el cuidado que se merece, ¿no? Estos cambios de temperatura, ayer sol, hoy día frío, llovizna, ¿de alguna manera puede desencadenar, por ejemplo, una neumonía? Sí, recordemos que el adulto mayor es una persona que depende de otros generalmente, ¿no? Entonces, a veces lo abrigamos a nuestra temperatura, ¿no? Pensamos que ya está abrigado y no es suficientemente abrigado. Es una población vulnerable realmente, igual que los niños, y los adultos mayores siempre están proclives a contraer a una infección respiratoria en esta época del año, tanto los cuadros virales estacionales como gripe, y también que pueden ser puerta de entrada a una neumonía. Y estos son cosas que se han hablado mucho en el radio en esta temporada de invierno sobre cómo prevenir, ¿no? O sea, qué cosas a qué hacer, y he escuchado mucho a veces el tema, por ejemplo, de hay que cubrirse a la hora de toser y estornudar, lavarse las manos con frecuencia, ventilar el ambiente, abrigarlos también, pero poco se habla con el tema de los niños, ¿no? Los niños suelen ser una fuente de contagio al adulto mayor, sobre todo si hablamos de neumonía, por ejemplo, con una enfermedad pues potencialmente letal, de riesgo. La neumonía, la mayor cantidad de veces se produce por el neumococo. El neumococo es una bacteria que está en el ambiente, en la comunidad, causa el 40% de las causas de neumonía, y los niños son portadores nasofaringios, se lo tienen en su vía respiratoria alta, el neumococo, y pueden transmitirlo al momento que están junto con los abuelos, y ellos que son mucho más inmunosuprimidos, una inmunidad más deficiente, pueden contraer la enfermedad y tener ya la opción de que esto pues los contagie y los ponga en riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el adulto mayor ya pues tiene disminuidas sus defensas para poder combatir ciertas enfermedades, está más, como se dice, más predispuesto. Es cierto, o sea, dentro de la población de adulto mayor hay una que se llaman los adultos mayores frágiles. Estos son los que tienen muy poca masa muscular, son los que se pueden caer con facilidad, son los que tienen el sistema inmune mucho más comprometido. Es interesante mencionar que hace años ya, cerca de la época del 2010, el año 2000 por ahí, que empezó a salir una nueva vacuna que se llama vacuna conjugada contra neumonía, con diferentes coberturas de sus cepas. Ha habido 7 valente, 10 valente, ahora también está 13 valente, que amplía el espectro antibacteriano contra el neumococo. Esta experiencia en niños en Estados Unidos produjo lo que se llama el efecto rebaño. ¿Qué era el efecto rebaño? Que vacunábamos niños contra el neumococo de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y repercutía en una disminución de la incidencia de neumonías en adultos mayores no vacunados. O sea, eso llamó la atención, ¿no es cierto? O sea, yo vacuno a niños y beneficio a los viejos que no se vacunan. Y esto también tenía que ver con la aportación nasofaríngea, lo que es el contagio en la vía aérea del niño que comparte ambiente con el adulto mayor. Claro, es una puerta de entrada para esta infección y son los abuelitos que están pues cerca a los nietos. Que están muy cerca a los nietos. Y es correcto. Y desde ahí esto generó un poco el por qué hacer una experiencia de vacunas en adultos mayores con el mismo tipo de vacunas que vacunaban a los niños. Y esto ha ido pues progresando y se ha, realmente del año pasado y año y medio, que se ha autorizado el uso de esta modalidad de vacuna, este tipo de vacuna, esa tecnología de vacuna que se llama la 13 valente conjugada. Como mencioné, había la 7 valente, la 10 valente, ahora ya ha desplazado la 13 valente, aparte de otras que hay en el mercado, con una alternativa buena para cubrir de una enfermedad pues prevalente, de riesgo de muerte, a la población más expuesta. La ventaja es que esta vacuna
tiene experiencia en niños, o sea, no es dañina, la toleran los niños de 2 meses, 4 meses, 6 meses, y además provee una larga inmunidad, una larga respuesta inmune, que ya hace que esta vacuna sea necesaria colocarla una vez en la vida. Ya ¿Una no, sola, nada sí, más? nada más. Por eso es que un poco esta motivación hacia los mismos colegas médicos que nos escuchan y que a veces no están muy acostumbrados a vacunar, hablo del endocrinólogo, hablo del cardiólogo, hablo del neumólogo, que bueno, ellos se vacunan más, de repente el neurólogo. ¿Y por qué digo estas especialidades que no están acostumbrados a vacunar? Porque a veces los especialistas en estos rubros pues, trasladan la responsabilidad de la vacuna al neumólogo, ¿no? O es un tema de los pediatras, la vacuna, eso siempre se piensa. Pero, ¿por qué he llamado atención a los médicos de estas otras especialidades? Porque también ven pacientes mayores. Estos neurólogos que ven Parkinson, demencia avanzada, a los endocrinólogos que ven diabetes, ven sobrepeso, obesidad, al neumólogo que ve el tabaquismo, bronquitis crónica, al cardiólogo que ve pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión. Y estas condiciones que le comento, el tabaquismo, hipertensión, el diabético, el obeso, son la población de mayor riesgo para que si contraen una neumonía se compliquen y puedan morir por complicaciones, porque es más difícil tratarla en esta población, en este subgrupo de pacientes que tienen esa comorbilidad. Y entonces, al tener una vacuna disponible, que es la 13 valente conjugada, que permite una sola vacuna en la vida, es una apuesta al día nada más, lógicamente que los beneficios superan a cualquier costo y toda la cosa, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, que es muy cara. Otros dicen, no, ¿para qué? Si a mí nunca me ha dado neumonía. Yo nunca me resfrío. Pero eso es como los seguros, ¿no? Claro. Mejor tenlo y no lo necesites, ¿no? Eso es lo importante. A mí me preocupa lo que ha mencionado de esta relación niño-abuelo, que puede ser peligrosa si no se toman las precauciones del caso. Claro. Entonces, a la población, a quienes nos escuchan, ¿cuál es la recomendación? Que, por ejemplo, alejarlos cuando el niño esté con gripe. Mire, los abuelos cumplen un rol importantísimo en la casa y están al cuidado y lo hacen con mucho esmero a sus nietos. Solamente hablamos, esto tiene la idea, primero, de no alarmar, o sea, es un tema solamente de prevención, precaución. Es llamar la atención a una población que de repente no conoce este mecanismo de transmisión, para que simplemente, y como los cuidadores, no solamente los niños, los cuidadores en la casa de reposo, las técnicas de enfermería, los que están en contacto con el paciente adulto mayor, si están con un problema gripal, respiratorio alto, mejor tómense un descanso, no contacten con él. Si los nietos están resfriados, mejor no llevarlos a la casa del abuelo, que lo estén, digamos, hasta que pase el periodo de contagio, y puede ser una semana. Lavarse las manos bien cuando están manipulando secreciones de los niños. Igual que no llevarlos al colegio, porque ya sabemos que esto es una fuente de transmisión fácil. Entonces son precauciones universales que se deben tomar en cuenta, sabiendo que es un mecanismo más de producción de una enfermedad que puede ser la puerta de entrada, el contagio del niño al abuelo, que a veces no se piensa, ¿no? Y a veces como está resfriado y con frío lo cargan, lo abrazan, entonces le estornudan en la cara. Entonces son cosas, el niño no puede cubrirse, como dice, no hace caso a las recomendaciones del adulto. Entonces son cuestiones que deben ser más o menos previstas para que este mecanismo de contagio no se dé. Y a vez que otras más, no solamente la vacuna. Hablo de una buena nutrición, un control periódico de salud. Recordemos que el adulto mayor que no se ve mensualmente con su geriatra no está bien visto, o sea, no es lo ideal. ¿Por qué? No porque deje de verse con el cardiólogo o alguna cosa. El geriatra se convierte un poco en el médico que organiza la medicación, organiza la visita a los otros especialistas cuando es necesario y simplifica la medicación que llevan. Porque a veces pasa el hecho que el paciente va al médico, neurólogo por su pastilla, va al cardiólogo por su medicamento, el endocrinólogo le va a otra cosa, el urólogo le da otra cosa para la próstata. Entonces termina cosas que no están, digamos, no están tamizadas, no están ordenadas, no están priorizadas. Y hay medicamentos que incluso hay que quitar con problemas infecciosos, corregir la dosis, y qué mejor que el internista o el geriatra que organiza un poco la medicación, sabe interacciones de alguna manera y puede programar y calendarizar un programa de atenciones preventivos adecuados. ¿Se puede dar una intoxicación cuando hay este tipo de bombardeos de medicinas por los diferentes especialistas? Sí, inclusive de psicofármacos, con mucha somnolencia, inclusive de temas de antibióticos que no se corrigen adecuadamente por la función renal del paciente. Vemos pacientes que tienen a veces 50% de función renal por la edad, y si tienen una falla renal por una diabetes y un antibiótico se da inadecuadamente, puede exponer a una muerte del paciente por insuficiencia renal aguda, ¿no? Por una mala depuración de medicamento por la sangre y que el riñón no lo filtra bien. Y varias de esas cosas hay que tenerlos en mente para poder tener el control importante. Entonces, vemos por un lado este efecto rebaño que es el contagio de niños abuelos. Vemos por otro lado que es una enfermedad prevenible. Tiene mortalidad que no ha variado en varios años, 12% de muerte por neumonías al año. Son 2 millones de neumonías en Latinoamérica que están dándose anualmente. 200.000 son por neumococo.
En el Perú no hay estadísticas claras respecto a la neumonía en cifras, pero le podría decir que en países cercanos casi se respeta la regla que están entre un 4% a un 1.2% de la población anual como caso de neumonía al año. O sea, por ejemplo... ¿Será porque no se en Brasil, no se 1.9 registra? No se hay su registro. Por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, se reporta 1.900.000 casos de neumonía para una población de 192 millones de habitantes. O sea, entonces estamos hablando de cifras importantes. Estamos hablando del 1% de la población global como causa de neumonía al año. Es importante. Y en su registro a veces nos engaña, pues nos engaña. En el Estados Unidos son 500.000 casos de neumonía al año, ¿no? La población son como 300 millones. Sí. O sea, pero es una enfermedad prevalente. O sea, recordemos, es una enfermedad que va a estar presente y más en la época de invierno. Por eso es que se prevé que la vacuna se dé en otoño. O sea, y le digo esto porque muchos médicos no tienen la costumbre de vacunar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Por lo menos yo, en geriatría vemos muchas escalas, valoración, vemos historias ordenadas, pero vemos siempre un plan de trabajo. Y un paciente que no conocemos, en geriatría le preguntamos, entre otras cosas, ¿ha recibido vacuna de gripe? ¿Ha recibido vacuna de neumonía? ¿Ha recibido vacuna de difteria, por ejemplo, de lo que es de tétano, difteria? ¿Ha recibido vacuna de hepatitis? O sea, ¿ha tenido su última densitometría ósea cuándo? ¿El último control ginecológico cuándo ha sido? ¿Cuándo vio el carreo la última vez? O sea, hay una serie de preguntas que es de tamizaje inicial. Pero el médico que no está acostumbrado a esto, de repente, tener por lo menos la precaución de que en la época de otoño haga un repaso a sus pacientes, entre febrero, marzo, abril, digamos, y decir, bueno, yo todos estos meses voy a revisar a quién le falta vacunas. Sencillo, lo pongo como un plan. Y todos los que vea en esos 2 o 3 meses, los voy a poner al día. Y como son pacientes que van a repetir alguna vez, bueno, uno se asegura, si no quiere estar todo el tiempo pendiente del año, ver quién se vacunó y quién no, por lo menos una vez al año en otoño, que es la época que se prevé que es la mejor época para vacunar, porque no hay estación de virus en el momento, no hay temor que, ¿qué pasa si me resfrío, me pongo la vacuna o no? No, en otoño la gente casi no se resfría. Entonces mejor es que en otoño la gente sepa que hay que colocarse la vacuna de gripe siempre, anualmente, la vacuna de gripe. Eso es de cajón. Estamos hablando también del H1N1. Lo que pasa es que la vacuna de gripe cubre 3 virus estacionales. La influenza B, H1N1 y H2N3. Entonces, porque hay gente que preguntaba así, pues la vacuna de gripe, y yo me vacuno de gripe, pero no me vacuno contra el H1N1. No, si ya se puso la vacuna de gripe, es trivalente, o sea, cubre los 3 virus, inclusive el H1N1. Y hay gente que ya a su tiempo se vacunó, y le digo, la felicito. Usted, mire, había un loquerío de la última porque ya no había vacunas. Se vacunaba a tiempo, lo hizo bien. Y gente que estaba en julio, agosto, septiembre, que no vacunase, ya no había vacunas. Se agotó el stock porque había pánico, ¿no? Eso me consta. Yo empecé a buscar porque yo tengo hijos y quiero vacunarlos y no hay. Es cierto, es cierto. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, protegerse, evitar el contagio, nutrirse bien, abrigarse bien y esperar que no le toque, ¿no? Ahora, la gente que es más inmunocompetente, que es como uno de nosotros que está por la calle, puede estar expuesto y no, una gripe no le va a pasar mucho, de repente va a pasar alguna fiebre, malestar, unos días de cama y se acabó. Pero si el paciente es adulto mayor, si es diabético, si es hipertenso, si es coronario, si tiene tabaquismo de por medio, si es sobrepeso, va a tener más riesgo de morirse por una complicación neumónica. Entonces ahí es el tema de siempre la prevención ante todo, control periódico de salud, prevención, y saber que son sencillas los pediatras tienen mucha más carga de vacunación y lo cumplen, ¿no? Un calendario bastante cargado de vacunaciones para diferentes tipos de vacunas, y son mensuales algunas. En el adulto mayor recordemos que es gripe al año, nada más. Y la vacuna de neumonía, si no la tiene, pues ponérsela una vez en la vida. No me previene entonces si me vacuno del H1N1, si me vacuno de eso, igual me tengo que vacunar contra la neumonía. Eso es a partir de los 50 años. A partir de los 50 se permite la vacunación, en el caso de neumonía, sí, para poder dar la prevención sobre este neumococo, que es el que sabemos que está más presente en la comunidad. La vacuna... También existen mitos sobre ella, porque la gente a veces dice, no, mejor no me vacuno porque puede venir la neumonía, o sea, me puede provocar los síntomas de neumonía. Eso es imposible. Lo que puede haber son reacciones vacunales muy sencillas, un dolor, enrojecimiento en la zona de vacuna, de repente un poquito de fiebre ligera, pero la vacuna lo que pone en contacto con el sistema inmune es una muestra del neumococo. O sea, hay 90 serotipos de neumococo, los más frecuentes son 13 serotipos que la vacuna los involucra ya en su cobertura. Y estos son cápsulas que están, digamos,
protegiendo al neumococo, y de esas cápsulas se sacan unas muestras para la vacuna. Eso es lo que provoca la inmunidad cuando se toma contacto con el organismo. Entonces, estas muestras de vacuna son 13 serotipos, 13 muestras de neumococo diferentes, que al estar en contacto propio con el sistema inmune, ya prepara defensas en 2 semanas de una vez puesta la vacuna, y ya reconoce al neumococo cuando lo ve al frente. Entonces simplemente ya mi sistema se alertó contra un enemigo que va a venir, porque puede venir, y cuando viene lo bloqueo. Estamos hablando de pacientes que tienen la posibilidad de estar en un seguro, ir a un hospital, pero seamos realistas también, nuestro Perú está lleno de pueblos lejanos, y estos pueblitos con gente que incluso son caseríos donde hay casas dispersadas. Claro. Y esta gente no tiene a veces la posibilidad de estar en un hospital o de estar con un médico. Así es. En el caso de ellos, no hay forma de prevención, les viene la neumonía. Por eso yo hablaba que no tenemos un registro. Hay un subregistro importante, claro. Hay poblaciones muy vulnerables por las zonas, y las altoandinas, y las zonas aquí mismo en Lima, por la zona de Ventanilla, y todos son tremendamente heladas. Sí. Entonces, es un problema que atañe al gobierno en cuanto a, sería ideal que ponga a disponibilidad de lo que son, digamos, el programa de vacunación nacional, este tipo de vacunas que al final van a ser menos costosas en lo que significa una gente que se enferma con neumonía, que tiene una tasa de mortalidad todavía alta, y que el internamiento pues va a pasar algunos días un poco mal, y con dependencia y con gastos mayores, ¿no? Y lo recomendable en los meses que usted manifiesta, ¿no? En los de otoño. Es recomendable en general vacunarse en otoño, hacerse... Así como uno puede tener su control ginecológico al año, al cardiólogo una vez al año, al oftalmólogo también. Es cierto que la época mejor para prevenir es el otoño, para que esté preparado, ya sabe que empieza el colegio y empieza ya con su vacuna de gripe puesta. Y si no tiene la vacuna de neumonía, hay gente, le explico un tema porque es importante, hay gente inclusive, porque existen varios tipos de vacunas en el mercado todavía de neumonía. Hay gente que ya se vacunó con la 23 polisacárida, es una vacuna diferente. Esta vacuna... se ha probado que no tiene una buena respuesta inmune en la revacunación. O sea, que revacunar al paciente con la 23 polisacárida implica ya agotó un poco su sistema inmunológico contra esa vacuna y ya no va a tener mayor respuesta al revacunarse con la misma vacuna. Pero se sugiere que el paciente que se vacunó con la 23 polisacárida, que es la antigua, la que existía antes, todavía está en el mercado, después de 4 años de vacunarse con esa vacuna, puede ponerse la 13 valente conjugada. La nueva. La nueva. Uno se pone una vez. Una vez en la vida, toda la vida, nada más. Y ahí deja su plan de vacunación. El que nunca se vacunó, la que va a tener mejor respuesta inmune, de preferencia, es la 13 valente conjugada, porque permite una inmunidad sostenida en el tiempo y no agota su sistema inmunológico con una vacuna que no tiene una respuesta muy buena al comienzo, temporal nomás, ¿no? Aquí hay que resaltar algo, doctor, y es que la gran mayoría de personas tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Y eso de ese tipo de actividad crea a veces resistencia contra algunos virus que finalmente van a terminar matándolos. Sí, es que uno piensa en el riesgo de vida, es importante. No es fácil diagnosticar neumonía. Recordemos que la neumonía en un joven se identifica rápidamente, fiebre, escalofríos, tos, falta de aire, pero en el adulto mayor no. A veces una simple confusión, un delirio, por ejemplo, una inapetencia, una torpeza motora, un riesgo de caerse, no está como siempre está, o sea, algo pasa. Ese algo pasa implica, llévelo mejor al médico, si es al geriatra mejor, porque va a poder identificar causas que están alterando su estado basal de este paciente, y puede llevarlo a un diagnóstico como una neumonía o una infección urinaria, por ejemplo, ¿no? Que debuta así, no debuta con fiebre de inicio, puede debutar en el adulto mayor muy solapadamente, pero siempre hay que estar pendiente de cómo respira ese paciente, ¿no? Si respira rápido, ojo, lo más probable en esta época del año, que se descarte una neumonía, se pida una evaluación por el médico, radiografía de tórax, y ahí está el diagnóstico. Incluso para el médico a veces el diagnóstico no es fácil, porque vemos pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, un pulmón ya manchadito previamente. Pacientes con insuficiencia cardíaca, un corazón bastante grande, que pueden mascarar una neumonía que está detrás del corazón y no se ve bien en la placa. Entonces puede pasarse el diagnóstico para el mismo médico. El médico acucioso tiene que pedir una tomografía de tórax para poder ver todo el contorno pulmonar adecuadamente, lo que la placa impide ver en 2 planos. Entonces hay varias cosas. También es importante saber que, por ejemplo, algo que no se piensa mucho, paciente llegó con neumonía al hospital o a la clínica y a los 2-3 días se infartó o hizo una hemiplegia. Las infecciones en el anciano también pueden producir repercusiones cardiovasculares, infarto miocárdico, infarto cerebral. Si eso no se prevé de antemano,
ya vemos una complicación que no tenía, y el paciente viene totalmente con riesgo de muerte o si no de una dependencia total funcional por una hemiplegia, ¿no? Mucho cuidado. Y a causa de neumonía entonces, solamente, imagínense. Mucho cuidado con nuestros ancianos, con nuestros adultos mayores. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra primera entrevista, agradeciendo a nuestro especialista el día de hoy, médico geriatra, Juan Carlos Montoya. ¿Cómo lo ubican, doctor? De repente hay personas que van a querer a pasar una consulta con usted. Bueno, yo estoy en la clínica Estela Maris, estoy los lunes, miércoles y viernes, aquí en Pueblo Libre, y en Bambú Senior Health Service, una clínica de día preventiva para adulto mayor que está en Surco, ¿no? En camino del Inca. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted por la gracias, entrevista. doctor. Okay.